De información veraz y objetiva, esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto a Aminta Ramírez y Maribel Montenegro. Aminta, buenas noches. Muy buenas noches, Maribel, más que listas para iniciar nuestro tiempo de noticias a esta hora. Y representantes de las Naciones Unidas presentaron un informe sobre las investigaciones realizadas en Nicaragua desde el 18 de abril al 18 de agosto. En él condenan la represión del gobierno contra manifestantes. Claudia Rivas nos brinda mayores detalles. Una grave crisis de derechos humanos en Nicaragua constata el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas presentado este miércoles en Managua, mismo que abarca desde el 18 de abril al 18 de agosto. Concluye que la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de las manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos. Aunque algunas protestas se tornaron violentas, la mayoría de manifestantes fueron pacíficos. El informe concluye también que en muchos de los casos en que hubo actos de violencia por parte de manifestantes, el uso de la fuerza letal por las autoridades en contra de amenazas no letales, así como la utilización de grupos armados progubernamentales, fueron violatorios del derecho internacional de los derechos humanos. El uso desproporcionado de la fuerza por la policía, dice el informe, tuvo como consecuencia algunos casos de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, malos tratos, torturas y violencia sexual en centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión y criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, manifestantes considerados críticos con el gobierno. Y nuestro trabajo ha sido contrastar hechos con estándares internacionales. En ese marco puede haber una serie de distinciones sobre si es delito de lesa humanidad. El tema de cadena de mando. Esto ya es un principio internacional de derechos humanos. Es decir, no solo debe investigarse al quien cumple la orden, sino de quien emite la orden. Las Naciones Unidas recomienda la conformación de una comisión de la verdad con la integración de expertos internacionales. Los miembros de la comisión podrían ser no solo nacionales de Nicaragua, sino también invitar a personas extranjeras. Nicaragua tiene una invitación abierta, pero a pesar de eso tiene que tener un acuerdo para que pueda venir, por ejemplo, el relator sobre defensores de derechos humanos, el relator sobre independencia judicial de jueces y abogados, sobre libertad de asociación y reunión, cuya función es apoyar al gobierno y a la sociedad civil para un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene Nicaragua. El informe alerta que la falta de voluntad del Estado para realizar investigaciones expeditas, imparciales, exhaustivas e independientes sobre todas las violaciones de derechos humanos y sobre todos los abusos denunciados, pone en grave peligro el derecho a las víctimas, a la justicia, a la verdad y la reparación. La falta de independencia del Poder Judicial, las irregularidades reportadas respecto al Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal. En el informe se sugiere la liberación de los presos políticos y la reanudación del diálogo nacional, donde además esta organización está dispuesta a tener presencia. En primer lugar, hace un llamado al gobierno para que ponga fin inmediato al hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas. Lo llama también para que desmantele y desarme de inmediato a los elementos progubernamentales y para que ponga fin a las detenciones ilegales, procediendo a liberar a todos los detenidos de manera arbitraria y a reanudar el diálogo nacional de una manera que sea significativa para alcanzar acuerdos basados en los derechos humanos. El secretario general ya ha expresado su disposición a apoyar y acompañar el diálogo en el país,
Muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes o simplemente han expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, a abandonar el país. De acuerdo con ACNUR, se han recibido 23.000 solicitudes de asilo de nicaragüenses en Costa Rica entre abril y julio de este año. La investigación del alto comisionado además apunta a una justicia parcializada ante la crisis. En el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, más que acción ha sido inacción. En el ámbito judicial no había otra alternativa que procesarlo. Lo que detectábamos ahí es el centro de la actuación de la justicia está solo para un lado. Por eso decíamos, no hemos encontrado investigaciones respecto del otro lado, los actos cometidos por la policía o por grupos armados progubernamentales. El análisis de la información obtenida, señala el informe del alto comisionado, aporta claros indicios que elementos armados progubernamentales, incluso aquellos conocidos como fuerzas de choque o turbas, actuaron con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, muchas veces de forma conjunta y coordinada. Estos grupos participaron en redadas y en ataques contra manifestantes y realizaron detenciones ilegales. Señala ahí que las autoridades siguen recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y de otras formas de acoso, de intimidación de todo aquel que se considera crítico del gobierno. Los líderes del movimiento campesino y de organizaciones estudiantiles han sido su principal blanco. El informe, por lo tanto, también señala que miembros del Partido Sandinista, funcionarios públicos y miembros de la Fuerza de Seguridad, fundamentalmente de la policía, fueron atacados con violencia. Solo así se explica que hay 22 policías que fueron asesinados, incluyendo las muertes de agentes de la policía y miembros del Partido Sandinista. Las heridas contra ellos y la destrucción de infraestructura pública deben ser investigados. El informe denominado Violación de Derechos Humanos y Abuso en el contexto de las protestas en Nicaragua será de utilidad en debates que se puedan presentar en los dos órganos más importantes de Naciones Unidas, como es el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos. Consejo de Seguridad, está propuesta una reunión en la cual se vería el caso de Nicaragua el 5 de septiembre. Esto tiene que ser aprobado por el voto de 9 miembros. Esto elevaría a la instancia de mayor nivel en Naciones Unidas, donde van los aspectos de seguridad que preocupan más al mundo. Consejo de Derechos Humanos. Inicia el periodo de sesiones en el mes de septiembre. Existe la posibilidad de que un país solicite un debate urgente sobre la situación en Nicaragua, y en ese marco es también posible que el Consejo adopte una resolución. Y el gobierno efectivamente mencionó que desde su punto de vista esto era una extralimitación de la invitación que hizo al país. Lo que dijimos nosotros es que este informe se hace en ejercicio de nuestro mandato mundial de protección y promoción de los derechos humanos. El tema de intento del golpe, lo que nosotros le dijimos es que si esa es la visión, que nos den acceso a la información y a los lugares que ratifiquen esa visión. Y si encontramos que efectivamente los hechos sostienen esa visión, lo haríamos públicos. En el caso hipotético de que se decía, bueno, ya es el tiempo adecuado para que se retiren del país, eso no significa que va a cambiar el tipo de trabajo que hace la oficina. El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas fue presentado con anterioridad al canciller Denis Moncada. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Claudia Rivas, Acción 10. El Mecanismo Especial de Seguimiento respalda informe de las Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. Veamos el reporte.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI, respalda el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre violación de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales. Lo valoramos muy altamente, nos parece un informe serio, comprensivo, que ha abarcado toda una variedad de hechos y que constituyen violaciones a los derechos humanos. Nos consta que ha sido un trabajo muy serio y de mucho tiempo, porque en muchas de las actividades hemos compartido espacio con el ACNUD y pensamos que las recomendaciones que hacen son importantes y que es fundamental que se escuchen desde los estamentos oficiales. En el contexto de la crisis, la representante del MECENI además confirmó que siguen sin tener acceso a las audiencias en los juzgados. Tampoco pueden ingresar a las cárceles o acceder a información relevante, a pesar que en reiteradas ocasiones lo han solicitado de forma oficial al canciller Denis Moncada. ¿No se ha dirigido directamente al canciller Moncada precisamente para tener este acceso? Todas las notas diplomáticas que nosotros hacemos van dirigidas a el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y le solicitaban al gobierno que necesitaban una lista de detenidos. Sí. ¿Se les ha facilitado esa lista de detenidos? No, hasta el momento no. Es una solicitud que hacemos con cierta regularidad. La lista de detenidos, el estado de salud de las personas, su situación jurídica y también visitas generales, ¿no? Tanto al Chipote como a la Modelo como a La Esperanza. Son solicitudes que hacemos por escrito con regularidad porque nos parece fundamental. También con mucha regularidad pedimos listas oficiales de fallecidos, pedimos hablar con los estamentos judiciales, con Instituto de Medicina Legal, con la Dirección de la Policía, puesto que en un momento sí que se nos otorgaron una serie de puntos focales con los que podríamos trabajar de una manera más operativa. Hasta el momento no hemos tenido respuesta. La representante del MECENI además refirió que no han tenido acceso al expediente sobre el juicio en el caso de la muerte del periodista Ángel Gaona. Los que estarían siguiendo este juicio con detalle serían los colegas del grupo especial, ¿no? del GIEI. Entiendo que ellos tampoco han tenido acceso a los expedientes que han pedido. ¿Pero qué les parece el fallo? No podemos, en este momento yo no puedo dictaminar o no puedo, digamos, opinar sobre el fallo, puesto que no hemos tenido ningún acceso directo a lo que ha ocurrido. Claudia Rivas, Acción 10. Y durante la conmemoración de los 51 años de la gesta heroica en Pancasán, el presidente Daniel Ortega emitió un discurso en el que descalifica el informe de la ONU y declara que pedirá la lista de nicaragüenses que han migrado a Costa Rica. Geraldine Domínguez nos cuenta mejor. En conmemoración de los 51 años de la gesta heroica de Pancasán, simpatizantes de gobierno realizaron una caminata a la tarde de este miércoles, partiendo de Plaza Las Victorias hacia la rotonda Hugo Chávez. La actividad también se realizó por la paz, la vida, la justicia y reparación. En su comparecencia, el presidente Daniel Ortega recibió 534.663 firmas de familias pidiendo justicia por las personas fallecidas a lo largo de las protestas antigubernamentales. A partir del 17 de agosto se solicitó hacer una carta que paguen por los crímenes, donde se realizaron 534.363 firmas para pedir justicia por todos los crímenes que se han cometido. Esta actividad coincidió con un informe que presentara a las Naciones Unidas sobre la crisis que enfrenta Nicaragua, condenando los actos de violencia y represión y el clima de miedo que se vive en el país, gestión que fue descalificada por el mandatario. Organismos de derechos humanos tanto internacionales como locales. La mayoría de ellos no actúan con justicia. Para ellos, estas víctimas no existen. Para ellos,
estos torturados no existen. Si el torturado es un sandinista, no existe. Para la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, imagínense. Manejada esa comisión, ya sabemos por quiénes. Por los poderosos, por los que se han adueñado de continentes enteros, por los que han cometido genocidios sobre pueblos enteros. Esos son los dueños de esta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Durante su discurso, Ortega expresó que hará llegar las firmas al organismo de Naciones Unidas. En este día en que estamos recibiendo estas firmas, que se las vamos a hacer llegar a los ciegos de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Según datos migratorios, el presidente expresó que son 26,000 nicaragüenses que han emigrado a Costa Rica por temor, pero el gobierno de Nicaragua les invita a retornar al país nuevamente. A los que se sienten libres de pecado, que nadie los va a detener, y se proporcionará formalmente a las autoridades y a pedir el listado oficial para poder decir con toda claridad cuáles son los que cometieron delitos. Estoy seguro que esos 26,000 nicaragüenses, estoy seguro, no se han ido a Costa Rica porque sean criminales. Vamos a formalizarle al gobierno de Costa Rica esta propuesta, que nos presenten todo el listado y luego incluso se puede firmar el acuerdo correspondiente con las garantías de que aquellos que no tienen causa alguna aquí en nuestro país, porque no han cometido crímenes, pueden regresar y nadie los va a tocar, nadie los va a capturar y que se puedan reencontrar aquí con sus familias. El presidente finalizó el acto rememorando la gesta heroica en las montañas de Pancasán, donde cayeron 13 combatientes. Después de esta guerrilla, el Frente Sandinista inició abiertamente su lucha armada, que consideró única vía para combatir la dictadura somocista. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos respaldan el informe de la ONU, el que valoran de claro y preciso, que detalla la situación que atraviesa el país. Yeltsin Espinosa Reyes con la información completa. El organismo de derechos humanos en Nicaragua respalda todos los puntos expuestos por la misión de la ONU en torno a la crisis política y social contemporánea. El informe es bastante claro y coincidimos plenamente en los aspectos relacionados con la criminalización de la protesta, el uso de la violencia para reprimir el ejercicio de las personas a su libertad de expresión y opinión. Estamos totalmente de acuerdo y coincidimos plenamente en la persecución y ataques que han habido para los medios de comunicación y para hombres y mujeres de prensa, que han provocado incluso la salida del aire de manera temporal de muchos de los canales de televisión y de los medios informativos independientes. Estamos totalmente de acuerdo en el uso de la tortura como medio de intimidación y de investigación que ha venido desarrollando la Policía Nacional y que también el sistema penitenciario lo ha estado desarrollando, lo ha estado aplicando en las personas detenidas actualmente. Coinciden principalmente en el uso de la fuerza excesiva por parte del Estado en perjuicio de la ciudadanía que protesta alzando la bandera azul y blanco. El informe incluso da cuenta de violaciones a los derechos humanos que han sido perpetrados por los grupos afines del gobierno y además, de manera bastante clara, hace referencia a violaciones y situaciones de derechos humanos realizadas por las personas que han protestado, ¿verdad? En ese sentido, pues se destaca de que el alto nivel de violencia que ha tenido
el Estado en contra de los ciudadanos también ha significado un alto nivel de resistencia, muchas veces violenta, de parte de los ciudadanos protestantes. La CPDH considera que la negación a la responsabilidad del gobierno en los asesinatos de estudiantes y civiles es parte de la represión. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Gracias por continuar con nosotros. Este miércoles detuvieron al padre del joven Ken Steve Torres Arteaga, capturado hace más de 10 días. El hombre llevaba desayuno a su hijo a las celdas de auxilio judicial donde exigía la libertad de Ken. Civiles lo interceptaron y lo llevaron al interior de las celdas. Yeltsin Espinosa Reyes nos cuenta más. El padre y la madre de Ken Arteaga se presentaron a auxilio judicial para llevarle alimentos, paralelamente que exigían su liberación. Al retirarse, el progenitor fue apresado por policías vestidos de civil. Fueron interceptados por un vehículo blanco civil. La pareja compuesta por doña María y don José Javier, sin mediar palabra, procedieron a detener a don José Javier. Lógicamente su esposa, doña Ana María, procedió a reclamarle a los oficiales y a que le dieran una explicación. Más bien recibió un golpe y la tiraron al suelo. Puede ser la situación. Horas después, al mediodía de hoy, estuvimos en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial acompañando a doña Ana María y exigiendo que en base al artículo 33 de la Constitución y el 95 del Código Procesal Penal le permitieran a la ciudadana o le dieran una explicación o le permitieran una entrevista con el ciudadano aparentemente detenido, o sino que le permitieran, ¿verdad?, entrevistarse con un abogado. Pues ninguna de las dos situaciones se dieron. La Comisión Permanente de Derechos Humanos prepara un recurso de amparo en el caso, dejando por sentado que la detención arbitraria es muestra de la intransigencia policial derivada por órdenes gubernamentales. Y si lamentablemente lo acusan de algo, pues porque no es necesario que un ciudadano cometa un delito para que lo acusen por la comisión de un delito por parte de las autoridades. Entonces nosotros también pues llevaremos el caso y litigaremos a favor del ciudadano José Javier, porque nosotros estamos claros que esta es parte de la persecución política y que en este momento está en calidad de un reo político. El joven Arteaga es administrador de empresa, trabajaba para una tienda de telefonía celular y lleva hoy más de 10 días tras las rejas, siendo acusado por delitos ahora comunes en Nicaragua como el terrorismo, según autoridades. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Y Valesca Rivera nos cuenta de la denuncia que han hecho representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos sobre la detención ilegal y amenazas a testigos que participarían en el juicio de los promotores de ese organismo. Representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos denuncian y condenan la detención arbitraria de uno de los testigos claves que participaría ayer en la tercera audiencia de continuación de juicio de los promotores de este organismo detenidos hace más de 2 meses. Que a eso de las 8 de la mañana, cuando uno de los testigos de nombre Miguel Gómez Mora se dirigía hacia la ciudad capital para efecto de prestar su testimonio, fue detenido por autoridades de la Policía Nacional y fue dejado en libertad hasta eso de las 4 de la tarde. Consideramos nosotros que esto de manera directa constituye un amedrentamiento a los testigos para efecto de que no puedan comparecer y de esta manera garantizar lo que es el debido proceso, es decir, que tengan derecho a una defensa material legítima con los medios y tiempos necesarios. Los defensores del caso procedieron ante los hechos a solicitar la suspensión del proceso que se llevará a cabo el próximo 31 de agosto. De tal manera que los testigos no concurrieron el día de ayer. Entonces lo que hicimos es, al unísono, los 4 defensores, en el caso de los promotores de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, se pidió la suspensión en base al artículo 288, numeral 1 del Código Procesal Penal, solicitando a la autoridad que así se hiciese. Hubo una negativa de la jueza, pero finalmente se accedió a la petición que hacíamos como defensores. También señalan que otros testigos de este caso fueron amenazados para no participar en el proceso, a la vez que indican que los familiares de los detenidos tienen restricciones para las visitas. Ha habido una suerte aquí de intimidación inclusive para los abogados, en vista que este testigo, que es propuesto por el abogado Frank Gutiérrez, le fue expresado a él que hasta incluso el mismo abogado Frank Gutiérrez podría ser sentado en el banquillo de los acusados. Consideramos nosotros que esto es gravoso, el Estado no está prestando las garantías que debe prestar,
las autoridades de la Policía Nacional están actuando irregular, las autoridades del Ministerio Público al hacer imputaciones que criminalizan las protestas lo está haciendo igual, y por supuesto los jueces al momento en que intervenimos, que no nos dan pie a las objeciones que hacemos, también está dentro de ese proceso. Con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, Valesca Rivera. Un padre denuncia la detención arbitraria de su hijo mientras jugaba en el Parque Luis Alfonso Velázquez en Managua. Este teme por la integridad del mismo. Néstor Borges con todos los detalles. El ciudadano identificado como Carlos Humberto Silva Rodríguez fue detenido ilegalmente por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado mientras jugaba básquet en el Parque Luis Alfonso Velázquez. En eso entre las 4 y media, parece que le venían dando un seguimiento, que él al terminar el juego se quita la camiseta y pasando para ir a ver agua y hasta ocurriendo el tiempo para ya venirse a su casa, fue secuestrado por 4 policías encapuchados de la policía. Carlos Silva, de 43 años, es egresado de la carrera Administración de Empresa en la UNAM Managua. Luego de la detención, sus padres e hijas procedieron a investigar en qué distrito habían trasladado al ciudadano y fue hasta el día lunes que le informaron que el sujeto se encontraba en el Chipote. Agentes policiales allanaron la vivienda sin ninguna orden judicial, según nos explicó el padre de la víctima. 6 policías encapuchados, sin orden, de ninguna especie de orden, a catear la casa de mi hijo, habiendo 2 niñas, una mayorcita pero la otra menor de edad, tomándole fotos, cateando como que si fuera droga. Así ellos sustrajeron, se llevaron 3 teléfonos. Desde el allanamiento, el señor Carlos Silva Grijalda asegura que es asediado. A su vez teme por la seguridad de su hijo, quien presume es torturado. Extraoficialmente dicen que él lo tienen en una celda del Chipote aislado con los muchachos guerreros, héroes de León, donde extraoficialmente, porque no lo miro, pero sí hay gente que saben o padres que han podido verlo a sus hijos de que han sido torturados. Con imágenes de Larry Pérez Orozco para Acción 10, Néstor Borges. Guerrilleros históricos, exmiembros de las direcciones nacionales, dicen estar dispuestos a ser procesados por oponerse al actuar del gobierno. José Abraham Sánchez tiene todas sus declaraciones. Ortega está destruyendo el capital histórico, el capital humano, el respaldo que el Frente Sandinista ha tenido en las ciudades, ¿verdad? Entonces, él, por salvarse, él y su mujer y sus hijos, ¿verdad?, está dispuesto a hundir al Frente Sandinista, sin lugar a dudas. Y por eso, por ejemplo, hace cosas como esa, no le importa echar preso a Carlos Brenes. Carlos Brenes, que es un jefe guerrillero y un combatiente, ¿verdad?, y que simplemente ha estado adversándolo políticamente y de manera cívica. Tras la captura y proceso judicial contra el ex jefe guerrillero, el moniboceño Carlos Brenes Sánchez, también destacado militar del Ejército de Nicaragua, el ex general Hugo Torres, también comandante guerrillero, dice estar preparado para ser encarcelado por órdenes del presidente Ortega, a quien en la dictadura de Somoza, cuando estuvo detenido, le salvó la vida arriesgando la suya. ¿No se puede descartar entonces que el general Hugo Torres, guerrillero de historia, pueda de repente aparecer arrestado entonces? No se puede descartar nada. No, nada. ¿Está preparado para eso? Yo estoy preparado desde que me metí a la fila de aquel Frente Sandinista que hizo la revolución, a la lucha contra la dictadura de los Somoza. Yo sabía que podía morir en cualquier momento. Eso no era ningún problema existencial. Sabíamos cuál era el compromiso cuando asumíamos la lucha contra un régimen dictatorial, y lo seguimos sabiendo ahora, 40 años después de aquel asalto, de aquel asalto al Palacio Nacional, y 44 años se van a cumplir del asalto a la Casa de Chema Castillo. Lo sabemos ahora igualmente. No, nosotros estamos a la par de toda la población, viviendo esta lucha por la libertad, por la justicia y por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Creo que nos merecemos un futuro mejor, y creo que las nuevas generaciones, todos ustedes y las generaciones que les siguen,
los jóvenes, los adolescentes y los niños merecen vivir en una Nicaragua donde podamos decir guerra nunca más. Otro comandante guerrillero y exmiembro de la Dirección Nacional, Víctor Hugo Tinoco, critica las redadas a sandinistas históricos, considerando un grave error del presidente Ortega. ¿Cuántas veces ha sido usted víctima de amenaza, de muerte, atentado contra su familia? No, en este último periodo de los 4 meses y medio no he recibido amenazas de muerte y no he recibido agresiones hacia mi familia. Eso hay que decirlo con claridad. Pero estoy viendo lo que están haciendo con todo el mundo. ¿Cómo se explica usted por qué no? Bueno, yo creo que Ortega sabe que si... ¿Lo respeta o le tiene temor? No, yo creo que Ortega sabe que en la medida que él vaya golpeando figuras sandinistas, la base del sandinismo se le va a ir volteando más. O sea, ya de hecho, una gran parte del sandinismo se le retiró en estos 4 meses y medio. Y vos ves un montón de sandinistas que están presos o que tienen a sus hijos presos y dicen, yo soy sandinista, pero no soy orteguista. Entonces, si él profundiza la etapa de empezar a echar preso, empezar a reprimir o empezar a matar a sandinistas, él va a acelerar el deterioro en la propia base sandinista, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que él tiene que pensarla, porque cada vez se va arrinconando más, Yo creo que aquí nadie quiere arrinconar a nadie, aquí lo que el pueblo quiere es elecciones libres. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. La esposa del coronel en retiro, Carlos Brenes, denuncia ante el CENIT la detención arbitraria del mismo mientras se encontraba en Costa Rica. José Abraham Sánchez nos continúa informando. Salvadora del Socorro Martínez Aburto, esposa de Carlos Brenes Sánchez, jefe guerrillero y militar del Ejército de Nicaragua, en una época compañero mimado del presidente Ortega. Tras el arresto, su familia denuncia que fue detenido injustamente cuando asistía a una consulta médica en el país vecino Costa Rica, como todos los años lo hacía. Mi esposo fue detenido en la frontera Peñas Blancas. Allí lo detuvieron que él iba a hacerse un chequeo a Costa Rica de su diabetes, porque él estaba yendo año con año a Costa Rica a hacerse su chequeo. Y eso es lo que me tiene muy preocupada ahorita, porque no sé si me le quitaron las insulinas y él depende de esas insulinas estárselas poniendo. Y no sé dónde está ahorita, si en el Chipote o por dónde lo tendrán. Yo necesito saber dónde me lo tienen y quiero saber si me le permitieron sus insulinas, porque él depende de eso, o si no me lo van a matar. Su única situación por la cual él ahora se encuentra detenido es por el hecho de que leyó un documento de la Asociación de Retirados del Ejército en la que prácticamente rechazan las acciones represivas del gobierno en el contexto de la protesta. En ese sentido, la detención y viéndolo como la participación de él, que ha sido pública, este rechazo, nosotros consideramos que realmente esta acción solo pretende acallar las voces de un sector que está reclamando y está rechazando estos actos de represión. Al jefe guerrillero y exmilitar del Ejército de Nicaragua lo culpan de terrorismo, entre otros delitos. Su vida ahora pende de un hilo porque es diabético y tiene que estar con tratamiento según la familia. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos informándoles aquí en Acción 10, edición estelar. El senador estadounidense Marco Rubio informó en sus redes sociales que es hora de aplicar nuevas sanciones a funcionarios nicaragüenses, entre ellos los hijos del presidente Ortega. María Esther Ordóñez nos cuenta. A través de su cuenta en Twitter, el senador estadounidense Marco Rubio afirmó este martes que es hora de imponer sanciones contra Laureano Ortega, Karen Santamaría, Rafael Ortega Murillo y Yadir Ali. En el tuit, el senador escribió además que se debería permitir que la familia Ortega sea demandada en los tribunales estadounidenses por violaciones de derechos humanos. Marco Rubio, junto a otros senadores, ha impulsado la aprobación de sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicaragua. El pasado 24 de agosto, el senador fue uno de los 14 legisladores firmantes de una carta en la que solicitan al presidente de Estados Unidos, Donald
Donald Trump investigar y designar sanciones por medio de la ley Global Magnitsky a 2 hijos del mandatario de Nicaragua y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, así como a la ministra de Salud, Sonia Castro. En nuestro país ya se han sancionado con la ley Magnitsky a 4 personas, 3 de ellas en medio de la crisis que ha afectado a Nicaragua por más de 4 meses. María Esther Ordóñez, Acción 10. Siempre con más noticias, representantes del Frente Amplio califican de cínica la convocatoria que extiende el Consejo Supremo Electoral para participar de las elecciones regionales. Veamos los detalles con José Abraham Sánchez. El Frente Amplio por la Democracia no se puede explicar cómo algunos partidos políticos aliados al gobierno de turno utilizan como pretexto el temor de perder su personería jurídica si no participan en las elecciones regionales convocadas por el Consejo Supremo Electoral, cuando la resistencia cívica ha puesto 400 muertos, casi 200 reos políticos, más de 1000 heridos y miles quienes ahora huyen del país. Lamentamos que sigan habiendo partidos políticos que antepongan sus personerías jurídicas o intereses particulares a la exigencia nacional de justicia y democracia. Consideramos esta convocatoria una burla cínica y un irrespeto total a los cientos de asesinados, heridos, desaparecidos, torturados y prisioneros políticos y a todo el pueblo de Nicaragua. Tanto nacional como internacionalmente. Está cosechando lo que él ha sembrado. Ha dejado de lado la negociación, el diálogo, el acuerdo, lograr la estabilidad que Nicaragua quiere y Nicaragua ansía. Y está volviendo a los caminos de la confrontación de los años 80, en una experiencia que para los nicaragüenses es negativa. No nos dejó nada positivo, más que muerte, cárcel, guerra, sin sabores. Nicaragua rechaza ese camino de Ortega. Ir a las elecciones para preservar una personería jurídica es una estrategia incorrecta, porque si el sistema cambia, tiene que haber participación de todos. Parafraseando lo que dijo Guterres, si el sistema cambia es porque hay un diálogo y porque no se queda nadie ni nada atrás. Y no quedar nadie ni nada atrás significa que aquí va a haber libertad de organización y vas a poder inscribir alianzas, partidos políticos y cualquier otro tipo de organización que puedan participar en elecciones. Entonces es un error para los partidos políticos que están yendo para defender una personería, porque esas personerías jurídicas no van a ser útiles dentro de una apertura al sistema que se dé por la presión nacional e internacional que se ha venido ejerciendo. Aseguran que sin diálogo nacional ni reformas en los poderes del Estado no pueden haber elecciones regionales. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y la directora de Migración y Extranjería en Costa Rica desmintió que refugiados nicaragüenses estén en condiciones infrahumanas. A la vez declaró que aún existe espacio en los albergues para recibir a un mayor número de migrantes. Pedro Hidalgo con la información. Raquel Vargas, directora de Migración y Extranjería de Costa Rica, afirmó a algunos medios de prensa que el país vecino del sur no ha sobrepasado su capacidad debido a la llegada de nicaragüenses, quienes buscan refugio en dicha nación. Asimismo, afirmó que los nicaragüenses refugiados en el país no están viviendo en la intemperie, ya que, como ella declara, el Departamento de Migración de Costa Rica busca constatar siempre la veracidad de esos rumores. Dentro de estas declaraciones, Vargas contabiliza que han llegado al país más de 25,000 solicitantes de asilo. Además, dice que al país no lo tomó por sorpresa la masiva entrada de nicaragüenses a Costa Rica, ya que, según como ella afirma, el país ya era consciente de la coyuntura actual en Nicaragua. Por ello, contaba con planes listos para recibir a tantos migrantes. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. El abogado Carlos Mario Peña es señalado de xenofobia por las declaraciones que brindó a un medio de comunicación costarricense en el que señala a supuestos responsables de un robo en su casa. Veamos la siguiente nota a cargo de Jairo Castillo.
Defensores de derechos humanos y miembros de la Alianza Cívica señalaron al analista político y jurista Carlos Mario Peña de fomentar ataques de xenofobia contra los nicaragüenses que permanecen refugiados en Costa Rica. Esto en alusión a una denuncia que interpuso a un medio de comunicación tico en la que responsabiliza a varios compatriotas de participar en el robo y saqueo de su casa el pasado 7 de junio en el departamento de Masaya. Hay personas que quieren escudar los delitos que han cometido y cobijarse bajo el concepto de xenofobia. En ningún instante mi familia y yo hemos promovido la xenofobia. Simplemente queremos que se haga justicia después de haber sido víctimas de un atentado criminal, de un robo, de un saqueo, de una violación de domicilio, de haber sido rafagueados con armas de guerra y que estas personas alegremente andan en las calles de Masaya. Otros se fueron a refugiar a Costa Rica después que fueron reconocidos por las cámaras de vigilancia electrónica y que en los próximos días vamos a dar a publicidad los rostros sin la capucha, con la capucha de todos esos criminales que entraron a la casa a querernos asesinar y que nos despojaron de los bienes que tanto sacrificio nos costaron durante 18 años, comprarlo con el sudor de nuestra frente. De acuerdo al jurista, su intención con la denuncia era demandar justicia por su caso y no promover la xenofobia contra los nicas que están refugiados en el país vecino. Que quede claro que no ha sido xenofobia, porque la xenofobia está bien claro en el diccionario de la Real Academia Española, que es el odio extranjero. Y aquí estamos en Nicaragua y no estamos promoviendo el odio extranjero. El doctor Peña aseguró que las pérdidas económicas por el hecho acontecido superan los $50.000. En Acción 10, Jairo Castillo. Empresas publicitarias sufren la crisis económica, por lo que han suspendido varios contratos laborales. Jairo Castillo con los detalles. Vacíos y sin trabajo que realizar. Así lucen los talleres que se dedican a la elaboración de anuncios de publicidad que son colocados en rótulos publicitarios en vías principales de Managua. Algunos negocios han cerrado de manera temporal y lamentablemente han despedido a trabajadores por la crisis sociopolítica que afecta al país desde hace 4 meses. Pese a que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que el país ha regresado a la normalidad, es evidente observar que los megarótulos permanecen con espacios de disponibilidad. Esto obedece a 2 puntos importantes de acuerdo a economistas consultados: que las empresas no tienen mucho presupuesto para colocar anuncios de publicidad y segundo, por el cierre de negocios. Esta es la segunda noticia que este medio de comunicación realiza sobre la falta de publicidad en los rótulos y puentes peatonales. Hay que destacar que ningún dueño de estas empresas quisieron brindar su opinión sobre la crisis económica por temor a represalia. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Hombre de 60 años es capturado con 2 libras de marihuana en el sector del tanque de Nacal en San Marcos, Carazo. Veamos los detalles con Marjorie Jarquín. Con 2 libras de marihuana fue capturado Jesús Denis Sánchez Pavón, de 60 años, quien se dirigía al sector Bélgica por los tanques de Nacal en San Marcos, cuando se dio el operativo antinarcótico. Según información, Sánchez Pavón es reincidente. Al momento que se ejecutó el operativo, el ciudadano llevaba una mochila. Al revisarla se percataron del estupefaciente. Jesús Sánchez fue trasladado a las celdas policiales, mientras es pasado a la orden del Ministerio Público. Para Acción 10, Marjorie Jarquín. Y la policía del Distrito 6 está investigando la muerte de un hombre de 46 años que apareció muerto en su vivienda en Residencial Las Delicias, aquí en la capital. Jocelyn Rojas nos detalla los hechos. En circunstancias aún no esclarecidas, Jackson Eliad Espinosa Granados, de 40 años de edad, apareció muerto en el interior de su vivienda. Extraoficialmente conocimos que el cuerpo del hombre lo encontró un amigo que lo llegó a buscar y se percató del hecho al verlo cerca del lavandero de su vivienda ubicada
en el residencial Las Delicias. La información preliminar sobre el hecho indica que Jackson salió en horas de la mañana de este miércoles a dejar a su esposa al trabajo y a su hijo de 4 años de edad a un preescolar. Según declaraciones del papá, identificado como Eliad Espinosa, el ahora occiso no tenía enemigos, tampoco tenía ningún vicio. Por lo tanto, esperan las investigaciones de agentes del Distrito 6 de la Policía Nacional, quienes al lugar llegaron para realizar el peritaje y así esclarecer el caso, por lo que suponen que su muerte fue a manos de delincuentes. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Continuamos con más información. Los 7 estudiantes de León detenidos y señalados de quemar las instalaciones del centro universitario de la Universidad Nacional tienen mandamiento de libertad. Sin embargo, no se ha hecho efectivo. Sus familiares denuncian la retención ilegal ante representantes de derechos humanos. En ese contexto, 7 fueron detenidos, 4 son originarios de León, 3 de ellos estudiantes de la Universidad Nacional de Nicaragua en dicho departamento. Sus nombres: Christopher Nairobi, 2º año de Derecho, Byron Estrada, 5º año de Odontología y Luis Quiroz, 5º año de Comunicación. Vamos a dejar claro que como familia hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de verlos, no sabemos cómo están. Esto violenta todos los derechos humanos que tenemos como personas, tanto los familiares como los detenidos. Exigimos que necesitamos ver la integridad de todos los muchachos porque nosotros no sabemos si eso que pusieron, esas fotos que están ahí, esas tomas que hicieron son de hoy. Exigimos que nos presenten a nuestros muchachos que los queremos ver. Ya existen los mandamientos de libertad emitidos por el Tribunal de Apelaciones de Managua y exigimos al Estado nicaragüense que libere a los 7 jóvenes, de los cuales 3 de ellos cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin importar que existe ya un mandamiento de libertad, los jóvenes no solo permanecen encarcelados, sino que han sido expuestos por la policía a medios oficialistas como una banda de terroristas. Sabemos de que son falsedades, porque ellos son inocentes, ellos son estudiantes, no son delincuentes, son gente de bien, son estudiantes, excelentes estudiantes como seres humanos, educados, con espíritus muy sanos y moralmente. Todo el mundo sabe que las instituciones del Estado están guiadas por un régimen que todo el mundo ya conoce también, que quién es que lo gobierna a ellos. Ellos nunca dicen la verdad ni cumplen con lo que dicen. Los familiares argumentaron que la universidad y sus dirigentes expulsaron a los estudiantes como castigo por ser miembros del movimiento 19 de abril de León. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Un accidente de tránsito registrado en las cercanías de los semáforos de la Asamblea deja cuantiosos daños materiales. Veamos los detalles con Jairo Castillo. Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en los semáforos de la Asamblea Nacional la tarde de este miércoles, entre una unidad de transporte que cubre la ruta 133 y un vehículo particular. De acuerdo a información, el conductor del bus irrespetó la señal de alto para realizar un giro con dirección de oeste a este, cuando se originó el impacto, que dejó cuantiosos daños materiales. Afortunadamente, la conductora del carro no sufrió lesiones de consideración, mientras que el chofer fue trasladado a un centro asistencial. Hay que destacar que sobre la avenida de Bolívar a Chávez, en un tramo de carretera, el tráfico está cerrado por una concentración que efectuaría el gobierno de turno. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Gracias, Jairo. Les contamos ahora de una mujer que es circulada en un video por realizar estafas a dueños de negocios en el departamento de Matagalpa, a quienes les ofrece servicios de publicidad. Eduardo Montenegro nos amplía esta información. La joven, que se observa grabada en las cámaras de seguridad, anda supuestamente estafando a matagalpinos, solicitando dinero para una campaña de limpieza. Esta porta en su hombro una mochila rosada. Y que lo que necesitaba era para poner dos mantas o 2 cosos alusivos, pues, donde dijera que bote la basura en este sitio y poner los barriles en un lugar fijo, pues, en cada esquina. Entonces me pareció bien y me dijo la donación es de 1.200, que es exactamente lo que cuesta la manta. Entonces
yo en realidad me pareció bien, pues, y yo se los di. Cuando yo le di el dinero, yo le estoy esperando que ella me haga un recibo, ¿no? Por lo que entonces me dijo, no se preocupe, doña Celia, ella sabe nombre, apellido, hasta mi celular, porque me hicieron una llamada después a mi celular y luego llamaron a la distribuidora. Al parecer, este grupo de personas han realizado varias estafas en diferentes departamentos del país. Muchos comerciantes ya han sido sus presas. Llegó a mi casa y ahí procedí a darle 1.200 córdobas para esa actividad, pues, porque me dijeron también que iban a poner unas mantas con distintos lemas y que iban a mejorar las señales de tránsito. Todo eso argumento utilizó esta persona, que es una muchacha joven, muy locuaz, y por supuesto no creo que ande sola. La misma excusa de que había una campaña de limpieza para mantener la cuadra limpia, que iban a instalar basureros, que ya había colaborado la vecina, ¿verdad?, con un rótulo para la esquina de allá atrás. En estos tiempos de crisis, muchos se aprovechan de la actual situación para sacar sus ingresos de manera fraudulenta. En Matagalpa les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Hay que tener muchísimo cuidado, igual cuando uno recibe ciertas llamadas en donde estas personas le piden información, datos personales, hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a despedirnos sin antes saludar a nuestros cumpleañeros del día de hoy, y muy especialmente saludamos hasta la ciudad de Granada. Las felicitaciones para el niño Johan Alexander Mairena Rojas, está cumpliendo su primer añito de vida. Los saluda a sus papás y todos sus familiares. También muchas bendiciones para el niño Alexander Antonio Espinosa, quien hoy cumple 4 añitos de vida. Saludos de parte de sus abuelos y papá, quienes le aman mucho. Ahora tenemos otro saludo, el joven Fritz Marenco está cumpliendo años. El saludo lo hacemos llegar hasta el barrio Pablo Úbeda. Muchas bendiciones. También felicitaciones para el señor Juan Bautista Villalta Torres, de parte de sus hijos en este día tan especial, sobre todo de nuestro buen amigo y compañero de labores, Albert Villalta. Muchas bendiciones. Pero nosotros hemos finalizado nuestra labor, Maribel Montenegro y Aminta Ramírez, para servirles. Buenas noches.